Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal TV se abre esta noche para hablar sobre política pública nacional de equidad de género para las mujeres y sobre el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ustedes pueden participar con sus preguntas e inquietudes a través de www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov o en nuestro perfil de Facebook Urna de Cristal. También lo pueden hacer a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá al 220 1808. El moderador de nuestra teleconferencia de hoy es el secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos que nos acompañan en Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana que abre espacio a la participación ciudadana y en la que el gobierno nacional responde. Andrea, hoy es un tema bien interesante como usted lo ha mencionado y obviamente para usted también es muy interesante y vamos a tener mucha participación en las redes. Así es, ya tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales, a nuestra página web, a nuestra cuenta en Twitter. Pero queremos contarle, porque nos han preguntado varios televidentes, cómo hacemos nosotros para, digamos, para priorizar esas preguntas. Les contamos que a través de la página web ustedes también pueden votar por preguntas que ya se hayan formulado, de modo que las preguntas que nosotros estamos pasando hoy y que pasamos en nuestros programas son las que mayor votación tienen. Muy bien, Andrea, y pues para hablar precisamente y para responder las inquietudes de todos los colombianos y las colombianas frente a la política pública para la equidad de género para las mujeres, nos acompañan esta noche la señora ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Ruth Estela Correa. Señora ministra, bienvenida y su debut de turno esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Buenas noches a todas las colombianas y colombianos. También nos acompaña la doctora Cristina Plazas, la alta consejera para la equidad para la mujer. Doctora Cristina, muy buenas noches y reiteradas ocasiones se nos acompaña porque definitivamente este tema ha resultado de gran interés. Bueno, muy buenas noches, John Jairo, señora ministra, una muy buena noche y a todos los televidentes un abrazo muy especial y yo estoy muy contenta de estar acá otra vez porque esto demuestra, John Jairo, cuando hemos hecho tantos programas para la mujer que definitivamente este tema es una prioridad para el presidente Juan Manuel Santos. Así es, y precisamente el señor presidente de la República a mediados de esta semana lanzó y se presentó a los colombianos lo que es la política pública para la equidad de género para las mujeres. Esto fue unos apartes de la intervención del señor presidente en el evento del miércoles. Hoy, apreciadas mujeres de Colombia, estoy frente a ustedes renovando una promesa. Es la promesa de que estamos y seguiremos trabajando con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucha convicción para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad con los hombres, desarrollen sus capacidades en total libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales frente a sus proyectos de vida, cuantos sean y como quieran que sean, y continúen haciendo ese aporte indispensable al desarrollo del país. Tenemos la certeza de que este mapa que diseñamos con ustedes nos llevará a un país con igualdad, donde veremos crecer el respeto por sus derechos. Esta política fue construida para que ustedes tengan la libertad de escoger y llevar el tipo de vida que deseen vivir. Lo que hoy les prometemos a través de esta nueva política que vamos a convertir en un documento COMPES a finales de noviembre para que tenga dientes y tenga presupuesto, querida presidenta, como hablábamos, que también se vea el amor en el presupuesto. Es nuestro esfuerzo
indoblegable para que ustedes puedan brillar con la luz e intensidad que quieran. Si ustedes brillan, como saben hacerlo, podremos seguir impulsando este país hacia un futuro de prosperidad y ojalá de paz. Con las mujeres y por las mujeres, Colombia puede. Muy bien, pues estas fueron las palabras del señor presidente, precisamente en el lanzamiento de la política pública para la equidad de género para las mujeres. Precisamente, doctora Cristina, ¿qué reúne esta política y qué es lo que se ve en esta política, en este lanzamiento? Bueno, John Jairo, el día miércoles fue un día histórico para las mujeres y le voy a decir por qué. Porque esa política que lanzó el presidente Santos fue construida por las mujeres, para las mujeres. Participaron mujeres de todas las regiones. Nosotros hicimos consultas tanto regionales como sectoriales. Hablaron mujeres afro, raizales, palenqueras, negras, indígenas, deportistas, floricultoras, cafeteras, mujeres académicas, mujeres políticas, mejor dicho, hablaron todas las mujeres del país y ellas fueron las que nos dieron los insumos, por tanto, ellas fueron las que formularon esta política tan importante para cada una de ellas. Muy bien, en el transcurso del programa hemos desarrollando varios puntos de este. Señora ministra, desde el tema del Ministerio para la Mujer, ¿cuál es la política y qué los está desarrollando? El Ministerio de Justicia tiene una gran preocupación porque las leyes, muchas que han sido dictadas para la protección de la mujer y de los derechos de la mujer, se constituyan en una realidad. Lo cierto es que a veces las normas no pasan de ser normas escritas, pero no existe un adecuado seguimiento de qué sucede con su implementación y de si efectivamente se están aplicando o no. Todos los esfuerzos del Ministerio están dirigidos a obtener una correcta articulación entre las entidades judiciales y administrativas que están relacionadas con el tema para efectos de garantizar que las mujeres tengan una protección adecuada, que sus derechos no sean violentados y por sobre todo que tengan un real acceso a la administración de justicia. Muy bien, Andrea, ya tenemos preguntas por las redes. Así es, John Jairo, tenemos pregunta a través de www.urnadecristal.gov.co. Esta es la pregunta más votada por los colombianos en nuestra página web y es de Claudia Cristina Gaitán, desde Bogotá. Ella nos dice lo siguiente: ¿qué se está haciendo para disminuir la discriminación contra la mujer en zonas rurales en donde existe gran atraso en los servicios básicos y se ven afectadas la cobertura en salud, educación y hay una deficiente calidad de vida? Muy bien, Andrea. Entonces, en el tema de la discriminación, doctora Cristina y señora ministra. Bueno, yo quiero hablar primero del tema de la mujer rural. Para el presidente Santos, la mujer rural, la campesina, es fundamental. Si usted lee la política, John Jairo, vemos cómo hay acciones precisas para ellas en todo el documento. Pero lo más importante es que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y antes se tenía proyecticos y programitas para las mujeres rurales. Parte de lo que reconoce esta política, no solamente para las mujeres rurales, sino para la mujer colombiana, es que somos el 51% de la población y que por ende ya no podemos ser consideradas como un grupo vulnerable, sino como una minoría y que las grandes apuestas del gobierno tienen que beneficiar tanto a hombres como a mujeres por igual. Es por esta razón que el Ministerio de Agricultura triplicó los recursos que se tenían para mujer rural, pero además queremos que las mujeres rurales accedan a todas las grandes apuestas, los grandes proyectos del Ministerio de Agricultura. Y por eso se va a crear esta semana un grupo de trabajo que depende exclusivamente del señor ministro y además vamos a estudiar por qué las mujeres no acceden a esos créditos, porque en este momento hay unos créditos pero pequeños, pero queremos que las mujeres accedan a los grandes créditos y a los grandes proyectos del ministerio. Y al estudiar cuáles son esas barreras que tienen las mujeres, vamos a hacer todo para que se eliminen esas brechas y las mujeres accedan, todas las mujeres accedan a todas esas oportunidades que se tienen para tanto, pues van a ser para hombres y para mujeres por igual. Ministra, y desde el Ministerio, desde las normas en el tema de la discriminación, ¿cómo se puede enfrentar o qué herramientas se tienen? Desde la Constitución es claro que ninguna mujer debe ser discriminada en razón del género. Su protección constitucional está determinada por muchas normas, pero es en la práctica donde efectivamente se constata si esa protección se está dando o no. Para efectos de garantizar esa protección, quiero referirme muy especialmente a las comisarías de familia y a las casas de justicia. Las comisarías de familia son unas entidades muy importantes que fueron creadas con la finalidad
de que las mujeres que sientan que han sido discriminadas, violentadas, sus derechos vulnerados, puedan acudir en busca de protección ante ese comisario de familia que puede tomar muchísimas medidas en su favor. No en todos los municipios existe una comisaría de familia, y donde no existe la comisaría de familia pueden acudir al juez civil municipal. Cabe señalar que los últimos datos del Consejo Superior de la Judicatura enseñan que, excepto en 7 municipios de Colombia, en todos hay juez de familia. De tal manera que las mujeres que sientan que sus derechos se les están vulnerando pueden acudir a esos jueces de familia. Igualmente, existen 90 casas de justicia por todo el territorio nacional, casas de justicia que esperamos implementar muy rápidamente. En esas casas de justicia hay institucionalidad del orden nacional y local. Esto significa que allí se encuentran instituciones, por ejemplo, la Fiscalía, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, pero asimismo se encuentran entidades del orden local, como por ejemplo el personero municipal, y allí normalmente está la comisaría de familia. Cuando la mujer acude en busca de la protección de sus derechos a una casa de justicia, encuentra todas las entidades del Estado a su servicio para que su denuncia efectivamente produzca los resultados que se esperan, que no es nada distinto que garantizar la protección de sus derechos y garantizar que no sea discriminada en razón del género. Ello también es válido para el sector rural. En cada municipio hay un juez, allí pueden acudir. Las casas de familia están regadas a todo lo largo del territorio nacional, allí pueden acudir tanto las mujeres de las poblaciones como las mujeres del campo. Muy bien, vamos a una llamadita, ya doctora Cristina. Jairo, yo no quiero dejar de hablar de la ley de no discriminación que sancionó el presidente Santos, porque nuestro país es de los pocos países donde hay penalización por discriminación, no solamente por género, mejor dicho, está sexo, diversidad sexual, etnia, raza, y es muy importante porque se penaliza de 1 a 3 años, y también hay unas sanciones económicas que va de 10 a 15 salarios mínimos. Entonces tenemos toda la legislación, y hacer un llamado a todos los operadores judiciales para que aplique estas normas y se castigue a las personas que cometen actos de discriminación. Y a esta hora precisamente saludamos a doña Carmen Solarte en Cali. Doña Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, señora ministra. Bienvenida a su pregunta. Bueno, mi pregunta es, ya que la señora ministra está hablando de las mujeres, yo digo, ¿qué hacen por nosotros que somos madres, cabezas de hogar? Soy desplazada y lo único que uno consigue es un trabajo en casas de familia, que lo explotan a uno y, mejor dicho, entra tarde, mejor dicho, entra temprano y sale de noche. Lo único que uno consigue. Entonces, ¿qué hacen ustedes por nosotras, madres, cabezas de hogar? Soy desplazada y la ayuda humanitaria se demora 5, 6, 7 meses en llegarle. Entonces, quiero una respuesta. Muy bien, doña Carmen, pues bien interesante la pregunta. Tiene que ver con el tema de mujer desplazada, cabeza de hogar. Ahí en ese caso, ¿qué herramientas hay, tanto jurídicas como dentro de la misma política? ¿Qué se tiene para una mujer en estos casos? Las mujeres cabeza de familia tienen protección especial por parte del Estado. Esas mujeres de familia tienen prioridad a la hora en las que el Estado va a emplearlas como funcionarios públicos. Esas mujeres de cabeza de familia también hacen parte del retén social. Esas mujeres cabeza de familia, cuando además son desplazadas, tienen unas protecciones especiales a la hora de ayudarlas con la ayuda económica, humanitaria que se da en un primer momento del desplazamiento, pero asimismo deben participar en los programas de reintegración, de resocialización, en los programas de empleo que se están adelantando a través del SENA. Si una mujer en estas condiciones se encuentra que sus derechos no están siendo protegidos, puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo, donde están en la obligación de ayudarle a que sus derechos efectivamente sean protegidos. Doctora Cristina. Bueno, John Jairo, hoy para todas las mujeres desplazadas hay unas oportunidades muy importantes a través de la unidad de víctimas que trabaja de la mano con el Ministerio de Trabajo. En agosto asignaron aproximadamente 5.000 millones de pesos para mejorar el empleamiento de todas estas mujeres y el autoempleo también, que es tan importante. Entonces el gobierno le está cumpliendo a través de recursos asignados a todas las mujeres desplazadas para aumentar sus recursos y que tengan una mejor vida.
Desde Medellín saludamos a Nora Luz Cifuentes. Nora Luz, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es que estoy viendo pues a la ministra de Justicia lo que están diciendo sobre las madres cabezas de familia. En realidad yo como muchas me siento muy discriminada. En el 2002 perdí mi esposo, tuve que desplazarme por amenazas a mi hijo y este es el momento que me reconocieron como desplazada en el 2009. Y en el cual me quitan las ayudas humanitarias, que no alcancé a recibir ni siquiera una en el 2011, porque tengo una EPS sin mirar el por qué tengo esa EPS, en qué condiciones de vulnerabilidad me encuentro y en qué salud se encuentran mis hijas menores. Y que tanto como para la reparación de víctimas, desde enero me la están haciendo y nada. Los proyectos productivos para las madres de cabezas de familia nunca llegan acá a la ciudad de Medellín, pues desde diciembre no están. Bueno, muy bien, doña Nora, muchas gracias. También el tema de mujer pues desplazada, yo creo que hay mucho en el tema de ley de víctimas y reparación sobre este tema. John Jairo, pues, el presidente Santos le está cumpliendo al país y pues usted sabe que una de las grandes apuestas de este gobierno es la ley de víctimas. Y sí hay muchos proyectos, como le digo, no solamente para mejorar la empleabilidad, sino también el autoempleo. Podemos hablar del teletrabajo, que es un proyecto muy importante que también firmó hace muy poco el ministro de Trabajo. Entonces yo sí creo que les estamos dando todas las garantías a esas mujeres desplazadas, a las mujeres víctimas de la violencia. Por ejemplo, hay una exención tributaria para todas las empresas que vinculan mujeres víctimas de la violencia. ¿Esto para qué? Para que las mujeres, no solamente las desplazadas, sino las que están sufriendo violencia en su hogar o en cualquier ámbito, puedan sentirse seguras a la hora de denunciar. Muy bien. Ministra, en el tema de... Sí, quiero completar un poco que desde la ley 823 se creó un observatorio de género que pretende que se constaten casos como los que está denunciando la señora que está preguntando. Esa atención debe estarse suministrando, se ha dispuesto en la norma todo lo necesario para que la atención sea suministrada de manera eficaz. Lo que pasa es que a veces cuando se encuentra que la persona está afiliada a una EPS, se parte del supuesto de que tiene los medios necesarios para poder velar por su propia subsistencia, que ya la ayuda humanitaria de primer momento no le es necesaria. Pero si la situación no corresponde a eso, pues podrá volver a solicitar, demostrar cuál es su situación y denunciar qué es lo que está sucediendo. Por esa razón, ese observatorio de género fue creado con el fin de determinar si las normas que han sido establecidas están siendo o no cumplidas y entonces encontrar dónde hay que hacer un refuerzo para que las normas sean adecuadamente cumplidas. John Jairo, y algo muy importante que hay que decir es que parte de la política va a ser un plan específico para mujeres en situación de desplazamiento. Sí. Y esto se va a materializar en un documento COMPES. ¿Qué es un documento COMPES? Un documento en donde cada una de las entidades, ministerios, departamentos administrativos, se obligan a cumplir con unas acciones y lo más importante es que se le asignan unos recursos, porque usted sabe, John Jairo, que todo lo que está en el papel sin recursos son simplemente juramentos a la bandera. El presidente Santos en el lanzamiento de la política se comprometió a destinar unos recursos muy importantes y este plan específico se va a construir con cada una de las entidades para que las mujeres en situación de desplazamiento sean visibles, estén visibles en un documento. Andrea, ¿tenemos más preguntas para redes? Así es, John Jairo. Precisamente tenemos otra pregunta de Mónica Gómez desde Bogotá, que nos envió la siguiente inquietud a www.urnadecristal.gov.co. ¿Cuáles son los derechos de la mujer? ¿Qué ayudas brinda el gobierno para las mujeres a las que se les ha vulnerado sus derechos y a qué entidades pueden recurrir para encontrar orientación? Los derechos de la mujer y cuáles son las entidades donde pueden acudir, ministro.
Bueno, O la John doctora Jairo, Cristina. nosotros lo más importante es que cuando se vulneran los derechos de las mujeres, se vulneran los derechos fundamentales. Tenemos que partir como de esa premisa. Aparte de todo, hay una gran legislación internacional. Yo quiero contarle que estoy muy contenta porque por fin en el mundo se está reconociendo este tema como uno de los problemas sociales más graves que tienen los países. Tenemos que entender que el tema de igualdad entre hombres y mujeres es un tema de desarrollo social y económico de los países. Si de verdad queremos tener un país en paz, necesitamos lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y así lo estableció el presidente Santos en el lanzamiento, porque para él no es solamente ir y firmar un acuerdo con las FARC, va mucho más allá. Tenemos que acabar, que erradicar con toda la discriminación del país, con las violencias en cualquier ámbito, en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es el peor enemigo que tiene nuestro país y que de ahí surgen todas las violencias, y en cualquier otro ámbito que es uno de los puntos claves de la ley 1257, que es la que defiende a las mujeres de la violencia contra la mujer, porque por lo general siempre se habla solamente de la violencia en el ámbito del hogar y no en los demás. Por ejemplo, el acoso sexual es un nuevo delito que establece la ley 1257, que las mujeres van a poder ir a denunciar, que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y que estoy segura que cualquier mujer que sienta que le están vulnerando los derechos, pues hoy en día tiene todas las herramientas jurídicas. Y vuelvo a hacer un llamado, como lo hice en la pregunta anterior, a todos los operadores judiciales, esto es, fiscales, jueces, comisarios de familia, para que aborden esta problemática de una manera integral y no revictimicen a nuestras mujeres cuando son capaces de ir a denunciar, porque muchas veces el miedo es parte de las razones de por qué las mujeres no denuncian. Por eso tenemos que garantizarles y hacerlas sentir seguras para que puedan ir a denunciar y vivan una vida en paz y con bienestar, que es por lo que todos los funcionarios del gobierno trabajamos. Y a propósito de lo que dice Cristina, con la rama judicial, con quien yo trabajaba antes, teníamos una comisión de género de la rama judicial que se encargaba fundamentalmente de lograr el acceso de las usuarias a la administración de justicia. Y la constatación más lamentable a propósito de la pregunta que se viene haciendo es el desconocimiento absoluto de sus derechos. Es muy importante que las mujeres conozcan sus derechos. Parte de los programas que está implementando el Ministerio de Justicia consiste en informarlas, en educarlas en los derechos que tienen. Es increíble que haya mujeres que todavía no sepan que pueden recibir directamente su salario, que tienen la patria potestad de sus hijos, que no tienen dependencia del marido, que no tienen que usar el apellido del cónyuge, que tienen derecho a que no sean discriminadas, que tienen derechos por ser mujeres cabeza de familia. Es decir, hay una serie de derechos importantísimos que están consagrados desde la misma Constitución, que están consagrados en la ley y que las mujeres los desconocen. A propósito del tema que tocaba Cristina en relación con la violencia en razón del género, vale la pena tener en cuenta que las mujeres tienen derecho a no ser maltratadas, eso no es normal. Las mujeres no pueden entender que eso es lo normal dentro de una vida en familia, eso no es lo normal que se presenta. Ello constituye un delito. Las mujeres tienen derecho a que el agresor sea retirado del lugar del domicilio común, tienen derecho a recibir protección por parte de la policía también en su sitio de trabajo, tienen derecho a que el agresor sea conminado a no acercarse a ellas ni en el sitio de trabajo, ni en la vía, ni en ninguna parte. Tienen derecho a que les den su casa para estarla usando, la casa que tenían en común con el agresor mientras se supera la situación. Es decir, las mujeres tienen una cantidad de derechos a ser protegidas, tienen derecho a conservar la custodia de sus hijos. Las mujeres tienen muchos derechos que la legislación ha consagrado y que las autoridades administrativas están obligadas a protegerlos, particularmente en manos de la Comisaría de Familia. Está a la disposición de todas esas medidas cautelares que tienden a conservar la vida de la mujer. Y una muy importante, porque normalmente es el temor económico a no tener con qué sufragar sus gastos y la de sus hijos lo que las lleva a mantenerse y a soportar una situación de estas. Tienen derecho a que se le impida al cónyuge, compañero que está realizando esos actos de agresión, la venta de los bienes que tienen en común. Muy bien. John Jairo, ahí hay que aclarar una cosa, y es que necesitamos una transformación social. Lastimosamente todavía la sociedad tiene unos patrones culturales machistas y que justifican la violencia contra la mujer. Yo le quiero contar que con Naciones Unidas hicimos un estudio de tolerancia y
las cifras que arrojan son muy preocupantes. Por ejemplo, el 59% de los hombres encuestados consideran que si una mujer se viste de manera provocativa, ella está instando a que la violen. El 18% cree que las mujeres que sufren violencia sexual fue por culpa de ellas, porque ellas se pusieron en la situación. El 89% piensan que la violencia intrafamiliar es un asunto privado, y quiero dejar el mensaje, es un asunto público porque nos afecta a todos como sociedad. El 41% cree que los hombres deben controlar a las mujeres para sentirse hombres. Entonces, todos estos patrones nos demuestran que tenemos que empezar a cambiar las ideologías, los imaginarios de las personas. Y esto definitivamente solo se va a lograr si empezamos a trabajar desde la primera infancia. Y el programa de Cero a Siempre que tiene el gobierno nacional, lo que busca es eso, tiene un elemento fundamental y es el respeto por las personas, inculcar en los niños la promoción de los derechos fundamentales desde que nacen, y que los derechos de las personas se terminan en el momento que empiezan los derechos de los demás. En el Ministerio de Educación, una de las grandes apuestas de la señora ministra son las competencias ciudadanas. De nada nos sirve formar a niños y niñas y adolescentes en química, matemáticas, literatura, si no formamos grandes colombianos, grandes seres humanos, y por eso es que se están invirtiendo tantos recursos en este programa de competencias ciudadanas. Usted ha hablado, doctora Cristina, de cómo hay una legislación internacional, cómo ha venido creciendo, cómo el mundo ha venido tomando conciencia de este tema, y precisamente en el lanzamiento de la política pública para la equidad de la mujer estuvo la expresidenta de Chile, la doctora Bachelet. Aquí están aparte de su intervención. Las mujeres en el mundo también enfrentan desigualdades salariales. Y en la última década, a pesar de que esta diferencia salarial entre hombres y mujeres ha disminuido de forma gradual, debido principalmente al aumento de los niveles educativos de las mujeres. Sin embargo, las mujeres trabajan el mismo número de horas, tienen los mismos niveles de educación y, de acuerdo a la OIT, ganan en promedio a nivel del mundo menos del 75% del salario de sus pares hombres. En Colombia, según el Observatorio Laboral oficial, las mujeres ganan 16% menos que los hombres. Y a pesar de ello, según datos del Departamento Nacional de Estadística, durante los periodos 2007-2010, las mujeres a nivel nacional trabajaron cerca de 11 horas más a la semana que los hombres. Bueno, él plantea en su intervención a la señora Bachelet el tema de la desigualdad en materia laboral, pero vamos a atender ya una llamada de Beatriz Guarín de Medellín. Doña Beatriz, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es para la ministra de Justicia. Quiero saber, pues yo tuve una demanda con la Policía Nacional desde el 2004, en el cual la tengo en apelación desde el 21 de enero del 2008. ¿Cuánto más tendría que esperar yo por la muerte de mi esposo? Que esto era, pues, que no tenían, que ellos no estaban en la obligación de estar protegiendo la vida de una sola persona, pero si de uno pidió que esa terminal donde él trabajaba fuera vigilada. Este es el momento que la Comuna 8, como han visto todas las noticias acá en Medellín, fue de una parte donde yo tuve que salir desplazada, sacar a mi hijo que pagaba servicio. En este momento yo vivo prácticamente de arrimada y tengo un proceso con la Policía Nacional en parada de una apelación desde el 2008. Muy bien, doña Beatriz, muchas gracias por su llamada. Pues es un caso como muy puntual, pero bueno, ¿qué le podemos contestar, señora? Mucho gusto, sí. Realmente el problema con la demora en la decisión de procesos como el que usted está mencionando, y que sin duda alguna afectan a mujeres que quedan solas, que quedan criando a su familia, muchas veces sin ningún recurso, parte de la gran demanda de justicia en este tipo de temas. Hay una gran acumulación de procesos, pero no solamente en el tema de género, sino en el tema de administración de justicia. Este gobierno tiene un compromiso tan serio como no habíamos visto, creo que en la historia de la administración de justicia. Se están destinando los recursos necesarios para lograr una adecuada descongestión y que situaciones como la que usted está refiriendo no vuelvan a suceder. Muy bien, saludamos a Liliana Marín en Tuluá Valle. Doña Liliana, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta es para la ministra de Justicia. ¿Qué
¿qué está haciendo el Estado para cambiar la costumbre de algunos grupos indígenas que practican la ablación en las niñas recién nacidas, donde están atentando contra su integridad física y psicológica? Muy bien, Liliana, muchas gracias, ministro. Este es un tema muy complejo, y es muy complejo por el respeto que desde la misma Constitución debe mantenerse a las costumbres de los pueblos indígenas. Lo que pasa es que el respeto a las costumbres de los pueblos indígenas llega hasta la protección de los derechos humanos, porque es que el tema no es más que de derechos humanos. Por tanto, cualquier situación de estas que se presente, cualquier práctica de estas que lesiona, que inclusive a veces lleva hasta la muerte, debe dar lugar a una sanción conforme a la normativa existente para todas las personas. Muy bien. Andrea, ¿tenemos preguntas por las redes? Así es, tenemos pregunta a través de Twitter. Belisa de Luna es nuestra participante. Nos pregunta, salen normas para proteger a mujeres maltratadas, pero no hay ejecución suficiente para estos proyectos. Esta es un comentario más que una pregunta que nos llega a través de Twitter. Pero bastante válido. Muchas normas, pero ejecución. Bueno, este país es totalmente rico en normas y podemos decir que tenemos una legislación que protege a todas las mujeres. Yo vuelvo y hago el mismo llamado. Los operadores judiciales tienen que aplicar estas normas, ya sean los fiscales, los jueces, los comisarios de familia, la policía, pero la Alta Consejería está trabajando con cada una de las entidades que tiene competencias frente a estos casos. Por ejemplo, estamos haciendo un gran plan de formación con las escuelas de formación de la Fiscalía, de los jueces, que es la Rodrigo Lara Bonilla, de la policía, con las comisarias de familia. Ya teniendo una sola estrategia, lo que queremos es que se institucionalicen estas escuelas para que todos estos operadores sepan abordar a los problemas de género y puedan atender de una manera eficaz, eficiente, adecuada y con celeridad, es decir, con prontitud a todas las mujeres. Además, hay un decreto muy importante que va a sacar el Ministerio de Salud y, como les digo, para nosotros es muy importante darle todas las garantías a las mujeres para que puedan salir a denunciar y no tengan miedo, como lo decía la ministra, ni miedo económico, ni miedo por su vida, y por eso a las mujeres que lo certifique una autoridad competente o un médico competente que vaya a denunciar y esté su vida en peligro, va a tener medidas de atención. ¿Qué son las medidas de atención? Se les podrá dar alimentación, hospedaje y transporte para que estén en un lugar seguro. Y lo otro fue, lo que ya dije al principio en una de las preguntas, es que estamos promocionando esa exención tributaria a todos los empresarios que vinculen a mujeres víctimas de la violencia. Si vinculamos a todas esas mujeres, si estas mujeres se empoderan, tienen los ingresos necesarios, van a poder salir de esos ciclos de violencia que tanto daño le hacen a la sociedad. Y si me permites, Cristina, yo quiero recordar que la norma estableció que a cargo de la CPS está la instalación de las casas refugio, donde las mujeres pueden llegar cuando se sientan afectadas, cuando sientan que su vida corre peligro, y allí se les debe suministrar refugio y alimentación. Uno de los requerimientos que con frecuencia se les hace a la CPS es el que no hayan instalado como se les corresponde estas casas de refugio, y esos son uno de los requerimientos que más llevan a suspenderles la licencia o lo que corresponda por no cumplir con la norma como debe ser. John Jairo, en nuestro país no hay casi casas refugio, entonces por eso es que estas medidas de atención hacen las veces de la casa refugio, porque las vamos a tener hospedadas con alimentación y con transporte, y todo esto a cargo de las EPS. Por eso, ahora que vamos a tener una nueva superintendente de salud, este funcionario va a jugar un papel importantísimo, no solamente para hacer cumplir esto, sino para hacer cumplir todas las obligaciones que tienen las EPS, entre ellas toda la prevención, porque el tema de prevención en enfermedades, en violencia, todo, pues hay unos recursos muy importantes que deben cumplir. Por eso hacemos un llamado al nuevo o a la nueva superintendente para que le cumpla a las mujeres. Y cabe señalar que ese observatorio de género al que me refería hace un momento, que lo que busca es constatar qué normas se están aplicando o no, va a jugar un papel importante precisamente en establecer si se está cumpliendo o no por parte de la CPS con ese tipo de normas que obligan a tener las casas refugio. John Jairo, y hay ahí un tema muy importante, y es que este gobierno
tiene una meta muy importante con la actualización del POS. En el POS antes lo que se decía era que a la mujer víctima de la violencia solo se la atendía en el momento de la crisis. Hoy en día no. Hoy en día las mujeres ya no van a tener 2 citas psiquiátricas o psicológicas, sino que van a tener hasta 30 o hasta 60 terapias y van a ser no solamente las terapias individuales, sino también las pueden ser familiares, de pareja o grupales. Entonces esto es muy importante y además va a tener atención hospitalaria hasta de 180 días. Entonces, como le digo, para el gobierno del presidente Santos, la atención y la prevención y la sanción de la violencia contra la mujer es una prioridad y estamos trabajando por ello. Muy bien, saludamos a Jessy Barraza en Bogotá. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué a nosotras las mujeres, cuando cumplimos más de los 40 años, ya ninguna empresa nos quiere dar trabajo? Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias. Tema de desigualdad laboral que precisamente tocaba la expresidenta Bachelet. Sobre eso, en la regulación hay algo que uno puede decir, sí, o simplemente es algo muy puntual de una persona mayor de 40 años, o eso lo estamos viendo, ¿eso puede estar pasando, ministro? Yo creo que sí, John Jairo, definitivamente pasa, no, yo no creo que a los 40, pero a partir de cierta edad sí se cierran mucho las puertas a la hora de poder conseguir trabajo una mujer y un hombre. Pero Sí, por eso el proyecto es muy importante. En el Ministerio de Trabajo, como lo mencioné anteriormente, el teletrabajo, el proyecto de teletrabajo es una forma de que esas mujeres que no consiguen trabajo puedan hacerlo desde la casa, mujeres que además son amas de casa, que se dedican a las labores del hogar o del cuidado, puedan tener también unas opciones de ingreso. Muy bien. Andrea, ¿tenemos más preguntas? Sí, John Jairo, tenemos otra inquietud que nos llega a @urnacristal.gov, nuestra cuenta en Twitter. Diego Robel nos pregunta, ¿Colombia debería garantizar la equidad de género en cargos de elección popular, que al menos el 50% fueran ocupados por mujeres? ¿Quieres que la conteste? Ministra. Por supuesto que sí. Tenemos hoy una ley de cuotas que ha sido muy discutida, se habla de sus bondades, pero también se le hacen críticas sobre si haber establecido que debe ser un 30% de los cargos públicos ocupados por las mujeres, cierra o no el paso a que sea el 50%. Es decir, ha habido mucha discusión, de todas maneras la norma ha sido bondadosa, ha permitido que las mujeres finalmente lleguen a unas posiciones públicas a las que nunca habían accedido. Lo que sí es cierto es que esa ley debe ser modificada, no tanto en relación con el porcentaje, sino que existen otros temas de vital importancia para efectos de garantizar que efectivamente haya una participación. Por ejemplo, es de la mayor preocupación la baja participación de las mujeres en los cargos de elección popular. Y allí la responsabilidad no es de 1 o 2 funcionarios que hacen un nombramiento o una elección, sino que es del votante, esto es del pueblo. Como decía Cristina hace un momento, el tema es de enseñanza, el tema es de formación, a las nuevas generaciones hay que formarlas para efectos de que tengan claro que las mujeres, así como los hombres, sin ninguna discriminación y dada su formación, por supuesto, tienen derecho a acceder a los cargos públicos. Cuando nosotros vamos a votaciones, normalmente terminamos votando por hombres. Eso no debería ser así y debería haber una norma que garantizara que las listas que se presentan para cargos de elección popular debieran garantizar no solamente la presencia de mujeres en la lista, sino la efectiva elección de mujeres de esas listas. Igual sucede con todos los cargos en los cuales la elección proviene de varias corporaciones o de varios organismos, porque entonces la jurisprudencia termina diciendo que no se sabe finalmente cuál es el organismo que está obligado a ternar una mujer, por ejemplo. Esas normas deben ameritar una modificación para garantizar que cada vez más sea mayor la presencia de mujeres en las células legislativas congresionales, en las cortes, en el ejecutivo. Esa sería la manera de garantizarlas, más que subir ley de cuotas, por lo menos garantizar que la ley de cuotas que hoy existe se cumpla. Yo quiero hacer un comentario, John Jairo, y es que yo sí estoy de acuerdo con la ley de cuotas, pero como un sistema transitorio. La ley de cuotas no es el fin último. Lo que uno quiere es que en este momento se cumpla, pero que en
un futuro exista paridad real, es decir, que en todas las esferas de decisión estén hombres y mujeres. Y le voy a decir, lo triste es que esta ley se requiere porque si no existiera, las mujeres no estaríamos en ningún puesto de decisión. Le voy a decir, todavía hay muchos departamentos en donde no se está cumpliendo la ley de cuotas y tiene que obviamente uno mandar comunicaciones para que lo hagan. Entonces todavía, como le decía yo al principio, esto es de transformación social y todavía estamos atrasados en los derechos de las mujeres. Y sobre lo que estaba comentando la ministra de los partidos políticos, yo me acuerdo cuando salió la reforma electoral que obligó a los partidos a incluir el 30% de las mujeres en la lista. Y muchos de los presidentes de los partidos salieron a decir que habían tenido que ir y buscar mujeres de relleno para las listas. A mí me parece es un irrespeto por parte de los presidentes que dieron esta respuesta por una razón. Yo he viajado por todo el país, John Jairo, y lo único que veo son mujeres sobresalientes, berracas, trabajadoras, que luchan por los derechos, no solamente de las mujeres, sino de los hombres y por una sociedad mejor. Lo que sí creo es que los partidos políticos están en deuda con la sociedad. ¿De qué manera? Primero, deben fortalecer las direcciones de género, pero sobre todo tienen que fortalecer las escuelas de liderazgo. No solamente crear mujeres líderes, sino hombres y mujeres, para que realmente los colombianos y las colombianas tengamos en el futuro una mejor representación, porque muchas veces nos desilusionamos de las personas que nos representan. Entonces, un llamado muy importante a los partidos políticos. Y la política en sí tiene unas acciones precisas para incentivar el acceso de las mujeres a todos esos espacios de decisión. Por ejemplo, estamos atrasadísimos en las mujeres que conforman las juntas directivas de las empresas y vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo para incentivar todos estos temas. Bueno, en el programa esta Urna de Cristal está más que cumplida la ley de cuotas, creo que no es ni que era 50-50, como 75-25. Bueno, vamos a la llamada Rosario García en Valledupar. Rosario, muy buenas noches. Muy buenas noches a los panelistas. Mira, mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con la situación de las mujeres que son oprimidas por los hombres, violentadas, y ellas no pueden actuar ante las instituciones que el gobierno ha dado para que ellas vayan, porque están bajo amenaza? Entonces a ellos, si están amenazadas y el marido les dice te mato, porque ya acá en Valledupar sucedió, le dijeron no vayas a denunciar, y fue y denunció y la mató. Otra cosita, las mujeres no deben de llegar por cuota a ninguna posición, porque las mujeres somos capaces de llegar por nuestras propias capacidades. Disculpe, otra cosita, ¿cómo van a ser las víctimas de los victimarios que se acogen, prefieren acogerse a los códigos penales y no se postulan, y uno no puede hacer nada para que ellos declaren de que sí estuvieron en el acto o sí cometieron un delito? Buenas noches. Muy bien, doña Rosario. Bueno, son varios temitas ahí, pero entonces comenzamos con la doctora Cristina. John Jairo, yo creo que hemos contestado mucho esta pregunta a lo largo del trabajo. Sí. Hemos hablado de cómo el gobierno está tratando de garantizarle la vida a estas mujeres que son amenazadas por la violencia. Ya hablamos de las medidas de atención, en donde les vamos a dar hospedaje, transporte y alimentación. Aquellas mujeres que lo certifique una autoridad competente, y lo que le digo de que estamos incentivando a las empresas para que vinculen a mujeres víctimas de la violencia. Entonces usted puede estar segura que estamos trabajando por ello, y también pueden recurrir a muchas organizaciones de mujeres, y yo quiero hacer en este programa un reconocimiento a todas esas organizaciones que llevan tantos años trabajando porque no se vulneren los derechos de las mujeres. Muchas de esas organizaciones y fundaciones también se puede acudir para que ellas les presten atención y las protejan, porque tienen muchos abogados que pueden llevar los casos o las pueden proteger en otros sentidos. Ministra, yo sé pues que se ha reiterado el tema de las comisarías, pero digamos el caso de la señora doña Rosario, que le vio una angustia como en el tema de Valledupar. Allá hay tenemos la información si allá existe una comisaría, si debe existir comisaría, como orientarla un poco qué debería hacer doña Rosario, o la que ella conozca que le está pasando un tema de maltrato, cómo debe hacer el proceso. Pues doña Rosario, yo no podría decirle exactamente si en Valledupar hay o no comisaría de familia, pero lo que sí hay es un juez civil municipal, de tal manera que si hay una comisaría de familia, allá es el lugar adecuado para que usted acuda.
Si no hay una comisaría de familia, puede ir a la casa de justicia, que probablemente exista. Y si no existe ni lo uno ni lo otro, lo mínimo que tiene que existir, y eso está garantizado, es un juez civil municipal. Ese juez civil municipal tiene la capacidad para tomar las medidas provisionales de protección a la mujer a las que me he referido. Medidas que consisten en alejar al agresor de la persona agredida, no solamente del domicilio, sino que le impiden acercarse, le impiden que la interfiera en el trabajo, en la ruta entre la casa y el trabajo. En caso de ser necesario, inclusive se les garantiza que haya una casa de refugio donde llevarlas. Es normal que frente a estos problemas de agresión el miedo impida denunciar, es normal que el miedo prolongue la situación de violencia, pero es bueno que todas las mujeres sepan que hoy existen las normas y los elementos necesarios para garantizar su vida, que deben denunciar, que deben confiar en las autoridades públicas. La policía está especialmente preparada para efectos de que cuando el comisario de familia o el juez civil municipal así lo disponga, garanticen la vida de la mujer que está en esas condiciones de vulnerabilidad. Andrea, tenemos más preguntas. John Jairo, a propósito del tema de la equidad, nos acaba de llegar un tuit de @manolo7292. Nos dice, ¿los hombres también sufrimos violencia intrafamiliar? ¿Podemos acceder a los mismos mecanismos y protección? Muy bien, muy buena pregunta. Doctora Cristina. El gobierno rechaza cualquier tipo de violencia contra hombres, contra mujeres, contra cualquier ser humano. La ley que sancionó hace poco el señor presidente, en donde se le quita el carácter de querellable a la violencia intrafamiliar y a la inasistencia alimentaria, aplica para todos, tanto hombres como mujeres. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la violencia intrafamiliar ya no va a poder ser conciliable, no se podrá desistir. Esto quiere decir que si una persona interpone una denuncia y después se arrepiente, ya no hay nada que hacer, la investigación sigue su curso y que cualquier persona puede denunciar la violencia intrafamiliar. Quiero decirle de todas maneras, John Jairo, que todavía la brecha entre la violencia entre los hombres y las mujeres es muy grande. Es una relación de 52.000 casos que hubo el año pasado de violencia contra la mujer, se presentan 6.000 casos contra hombres. Rechazamos las dos violencias, pero por eso muchas veces hay unas acciones afirmativas a favor de las mujeres por la brecha tan grande que existe entre una violencia y otra, pero se tienen todos los mecanismos para que pueden acudir tanto los hombres como las mujeres. Ministra, también el mismo procedimiento, como lo explicaba doña Rosario, para nosotros los hombres, si en algún momento somos agredidos, eso es el mismo procedimiento. Claro, es que la ley es de violencia intrafamiliar, entonces depende de quién sea la víctima, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Como decía Cristina, lo que pasa es que la mayoría de los casos es mujeres, pero eso de ninguna manera significa que la ley esté diseñada solo para proteger a mujeres. Está diseñada para proteger a la víctima de violencia intrafamiliar, hombre, mujer, niños, adolescentes, cualquier persona que esté siendo víctima de violencia intrafamiliar tiene derecho a acudir a los comisarios, a los jueces civiles municipales, a fin de solicitar la protección que la ley le concede. Bueno, y hasta ahora nos llega la primera llamada del primer hombre al programa, de Nelson Montañez, desde Piedecuesta, Santander. Don Nelson, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Primero que todo, pues agradecerle a Urna de Cristal por la participación y segundo, pues lo más importante, que haya una mujer como la doctora en tan alto mando que está ahorita ejerciendo sobre la función del Ministerio de Justicia. Pues mi pregunta sería lo siguiente, doctora. Mi esposa es contratada en provisionalidad, en prestación de servicios en una empresa y resulta que pues en varias oportunidades ha sido agredida, verbal, menoscabada en sus funciones y por el simple hecho de estar prestando sus servicios de forma, pues en esta modalidad de contratación, a veces pues le toca aguantarse muchas quejas y eso pasa con muchas mujeres en Colombia. Por no perder su trabajo, inclusive uno va a colocar una queja ante la Procuraduría y no se puede porque lamentablemente la ley pues coarta esa posibilidad y muchas de las mujeres que están en esta forma de contratación pues prácticamente son miradas como un material, un objeto y prácticamente les toca aguantarse todas estas situaciones que desmeritan la función de la mujer. No sé, doctora, si sería bueno que ya a raíz de la entrada que usted está ejerciendo, que por favor, que los mismos derechos que tienen los hombres, pues que también las tengan las mujeres, que por favor se vigilen a las entidades del Estado para que este tipo de contratación
que de una u otra manera pues está contemplada la norma, de una también tendría que estar eliminándose, porque se está aprovechando esa situación para que la mujer no tenga la oportunidad de acceder a los servicios de justicia ni a los servicios de queja por el simple hecho de denunciar. Se siente pues menoscabada. Gracias, doctora. Muchas gracias, don Nelson. Bueno, el tema de discriminación también y violencia laboral, señora ministra. Ese es el tema del acoso laboral, que está debidamente sancionado por la norma, está debidamente tipificado. Lamentablemente uno siempre encuentra que el común de las personas cree que no tiene derecho de acceso a la justicia, que no tiene derecho a estar quejándose, que no obtiene una respuesta oportuna del Estado. Parte de nuestra descongestión a la Administración de Justicia, parte de sistematizar la Administración de Justicia, tiene como un propósito claro garantizar el acceso real y efectivo de todas las personas sin discriminación alguna a la justicia. Estas situaciones de acoso laboral lamentablemente se presentan con más frecuencia de la deseada, pero existen los jueces ante los cuales se puede acudir a hacer tal reclamación, existen las formas para lograr que se proteja a las personas, hombres o mujeres, que están sufriendo ese acoso laboral. Puede acudirse donde los jueces, puede acudirse y formular las quejas correspondientes, porque es que sí existe un juez ante el cual acudir, sí existe derecho de acceso a la justicia. Muy bien, en Urna de Cristal también tenemos la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Mi nombre es Lady Joana Medina y mi pregunta para el gobierno es que ¿qué campañas se están realizando para buscar la equidad de género? Muy bien, Lady, las campañas. Tenemos la política, tenemos las normas, las campañas, doctora Cristina. Bueno, la Alta Consejería está trabajando en una gran estrategia de comunicación. Como le digo, esos patrones culturales hay que cambiarlos desde la primera infancia, pero también trabajar en las personas que hoy en día pues ya pasamos de la primera infancia y de la adolescencia. No sé si ustedes han visto, en este momento está al aire un comercial yo creo que que le da escalofrío a todo el mundo cuando lo ve. Y es un niño que sale corriendo y mete un gol y va donde el papá y abraza al papá. Y el papá le dice, bien, mijo, usted va a ser como yo cuando grande. Y se voltea al niño y le dice, no, papá, yo no quiero ser como usted. Y el papá le dice, ¿por qué? Porque usted le pega a mi mamá. Es un comercial muy diciente, porque sí tenemos que romper esos patrones y esos círculos que se dan en la violencia, porque usted sabe que muchas veces cuando los niños nacen de un hogar violento, en un futuro van a ser víctimas o victimarios. Pero además tenemos otros comerciales que yo creo que también han visto, que es el cajón, es un ataúd que se llama frases de cajón, entonces está el fondo café, y dicen muchas de las frases de cajón que dicen las mujeres cuando las maltratan. No, es que sí me quiere, ay no, es que él no sabía lo que estaba haciendo, no, es que fue por culpa del alcohol. Y va para atrás y se ve el ataúd y dice, la violencia contra la mujer cobra víctimas, porque usted sabe que de 8 de cada 10 personas que mueren por violencia intrafamiliar son mujeres. Hay otro que también es muy bueno, que además se aplica totalmente, yo creo que a muchas situaciones que pasan a diario, es un hombre que está en un bar y está con tragos y saluda al barman muy querido, a los amigos muy queridos, se monta al taxi y también saluda muy querido al taxista, llega y abraza al portero, y cuando sube a la casa le pega a la mujer. Entonces son muchas situaciones que estamos mostrando y que salen de ese estudio de tolerancia que hicimos con Naciones Unidas, para que tenemos una línea base de ver cómo es el comportamiento, y esperamos que con esta gran campaña logremos en 4 años modificar esos patrones culturales. Pero sí estamos muy juiciosos en estas campañas, y el próximo año, a partir de enero, vamos a construir una gran campaña de comunicación. Queremos permear no solamente las ciudades, sino todos los municipios. Nosotros hemos trabajado con los gobernadores y con los alcaldes, tenemos un plan de trabajo con ellos, y la idea es hacer una sola estrategia para de verdad llegar a todo el territorio nacional y que rompamos esos patrones que todavía justifican la violencia contra la mujer. Toda esa publicidad que se ha implementado, a la que se ha hecho referencia, es una publicidad que tiene un doble propósito. No es solamente educar a los hombres, reprocharles las actitudes que a veces asumen y que tanto lesionan a la mujer,
sino que adicionalmente tienen el propósito de que las mujeres conozcan sus derechos. A propósito de lo que está mencionando la persona que pregunta, lo cierto es que muchas mujeres desconocen que la situación no es normal. Muchas mujeres desconocen cuáles son sus derechos, cuál es la protección que les brinda el Estado, qué es lo que la Constitución tiene para ampararlas, cuáles son las normas que se han establecido. Entonces, esas campañas tienen ese propósito también claro de que las mujeres se enteren cuáles son los derechos que tienen y que esos derechos no pueden ser vulnerados. Igualmente, cabe señalar que en la ley 1257, que es la ley de violencia, la que la sanciona, la que establece las medidas de protección, se estableció un seguimiento por parte de un comité a cada una de las entidades que tiene que aportar en el cumplimiento de la norma. Es decir, no vamos a tener más normas de papel, esas normas tienen que ser cumplidas y ese comité va a cada uno de los ministerios con la señora consejera para la mujer a ver las entidades qué grado de cumplimiento tienen en relación con las normas y cada uno de los ministerios tiene que responder sobre qué es lo que está haciendo, cuáles son los planes que está implementando para que la ley 1257 sea una realidad. Muy bien. Saludamos a esta hora a doña Graciela Salcedo en Bogotá. Doña Graciela, muy buenas noches. Muy buenas noches, sí señor. Quiero hablar con la doctora Cristina Plaza, la consejera, y también poner un poquito de queja ante la ministra de Justicia sobre nosotras las mujeres que somos cabezas de hogar, hemos sacado adelante una carrera profesional, digamos, y trabajamos con el Estado. Resulta y acontece que la ley de 2772 del 2005, que exige los requisitos para el acceso al trabajo en las entidades públicas, nos exige que debemos tener una experiencia y las entidades del Estado no nos han dejado pasar de ahí porque no nos dan esa experiencia. O sea, el que empezó hizo su carrera se va quedando ahí rezagado porque de ninguna manera nos han dejado, digamos, adelantar nuestra profesión dentro de las instituciones del Estado. Graciela, en un tema como laboral también es la queja que no hay oportunidades más en el Estado de hacer la experiencia después de que uno se gradúa. Bueno, no, el Estado, yo creo que los funcionarios públicos tienen unas normas muy claras que se deben cumplir. Yo lo que le digo a doña Graciela es que si ve que de verdad la están discriminando y que no se están cumpliendo los manuales de funciones de la entidad en donde trabaja, yo sí espero que ella ponga la queja ante la autoridad competente. Muy bien. Andrea, tenemos la última pregunta por las redes. Sí, señor John Jairo, tenemos la última pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, de @tomesi85. Dice, tengo un proyecto el cual deseo emplear mujeres cabezas de familia y reinsertados. ¿Puedo obtener financiación con esta idea? Muy bien. Sí, doctora, tiene una idea, un proyecto para dar trabajo a mujeres reinsertadas y cabezas de hogar. ¿Qué tipo de financiación hay para esos proyectos o qué tiene completado dentro de la política pública? Bueno, yo sí creo que hay una unidad que maneja todo el tema de reinsertados y yo sí estoy segura que ella puede acudir para ver si se puede convertir en uno de los operadores de la entidad. Bueno, muy bien, así hemos llegado pues también al final de Urna de Cristal. Ya se pasó esta hora, que todos estaban angustiados porque una hora parecía mucho, pero se pasa volando este tema de televisión y más cuando se trata de responder las inquietudes de los colombianos y lograr la participación ciudadana. Mensaje final, señora ministra, para cerrar el programa. Las normas que han sido establecidas por el legislador para proteger a las mujeres de la discriminación, de la violencia en razón del género, de cualquier manifestación de discriminación, deben ser aplicadas y deben ser aplicadas por todos los destinatarios, funcionarios públicos, pero también particulares, hombres y mujeres. Todos deben estar al tanto de que sea una realidad toda esa normativa de protección a las mujeres. Doctora Cristina Plaza, de nuevo, muchas gracias por estar en Urna de Cristal y su mensaje final. A usted, John Jairo, gracias y síganos invitando porque este tema es fundamental para el presidente. A todas las mujeres y hombres de este país, un abrazo muy especial. Decirle a las mujeres que el presidente Santos está totalmente comprometido, que está comprometido no solamente en papel, sino con hechos y acciones concretas, que es lo que hemos venido haciendo durante estos 2 años. Y esta política que nació
el miércoles va a ser materializada en un documento COMPES en donde también el presidente se comprometió a asignar unos recursos muy importantes. Estamos trabajando todos los días para garantizar esos derechos de las mujeres y lo bueno es que, como lo dije al principio, el mundo entero se está dando cuenta que para lograr un país social y económicamente desarrollado se requiere la igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, que el día del evento se hizo un gran homenaje a todas las mujeres, porque las mujeres aportamos igual que los hombres en materia económica, en materia financiera, en materia deportiva. Mire que Marisabel Urrutia y Mariana Pajón son las que nos han dado los 2 oros en las Olimpiadas. En materia cultural, tantas mujeres que han aportado a este país, las amas de casa, las trabajadoras. Aportamos lo mismo que los hombres y por eso nuestros derechos se tienen que respetar por igual. Muy bien, Andrea. John Jairo, muchas gracias. Y a propósito, parte de ese homenaje que se hizo a las mujeres en el lanzamiento de la política pública de equidad de género para las mujeres, fue un video que les queremos mostrar a continuación. Con estas imágenes de grandes mujeres que nos representan a todas las colombianas, nos despedimos, no sin antes recordarles que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos nuevamente en esta Urna de Cristal.